Miércoles 3 de marzo, gracias como siempre por preferir a Telediario. Comenzamos con el desarrollo de la información y le contamos a esta hora que la policía suma a sus líneas 274 nuevos efectivos con la graduación de la 81ª promoción de oficiales de la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo. La institución del orden y la seguridad conmemoró este 2 de marzo 83 años de profesionalización y 175 años de servicio a la ciudadanía en una ceremonia que contó con la presencia de las máximas autoridades de gobierno. La Policía Nacional cumplió este 2 de marzo 83 años de profesionalización y 175 años de servicio a la ciudadanía. La ceremonia de conmemoración se llevó a cabo en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en Usuquí. A propósito de la fecha, fueron condecorados los hospitales de la Policía de Quito y Guayaquil por la ayuda brindada durante la crisis sanitaria. El Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Zona 9 recibió la condecoración al mérito profesional y los oficiales Pablo Villafuerte y Luis Antonio Samaniego fueron reconocidos por el valor demostrado en un procedimiento policial. También se recordó a los 44 miembros de la Fuerza del Orden y la Seguridad que perdieron la vida en este complejo año de pandemia, en el que, según las autoridades, la institución tuvo que reinventarse, reajustarse y redoblar sus esfuerzos para ayudar a contener al virus del SARS-CoV-2. Pero este no fue el único enemigo para el Ecuador en estos meses. El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, sumó a la corrupción y la violencia a los peligros que alteran la paz en el territorio. El presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció que enfrentar al crimen organizado no es una tarea sencilla y por ello agradeció a los 53.000 miembros de la Policía Nacional por su aporte en la lucha contra este flagelo. Muchas gracias por poner sus obligaciones éticas, su compromiso con el país para exceder con creces en aquello que es su misión. Gracias por estar siempre dispuestos a auxiliar a sus hermanos, a sus conciudadanos, enfrentando incluso lo más perverso, lo más violento de la naturaleza humana. Entre los logros de la institución durante el 2020 se destaca que 1.671 organizaciones delictivas fueron desarticuladas, se incautaron 8.558 armas blancas y 5.696 armas de fuego. Se logró la detención de 35.185 ciudadanos por diversos delitos. Se logró evitar la circulación de 128.414 kilos de droga. También se resolvieron 1.279 casos de manera exitosa, muchos relacionados con la extorsión, el secuestro y la asociación ilícita. Además, como parte de las acciones preventivas, se instalaron 144.702 botones de pánico, se colaboró en 10.423 traslados de valores y fue la institución que más llamadas de emergencia atendió a través del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. A partir de este día también, 274 jóvenes, entre ellos 31 mujeres, vestirán el uniforme verde aceituna para cumplir con la misión institucional de servir y proteger. Se trata de la 81ª promoción que se forma en esta institución. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, se mostró orgulloso de haber pertenecido a la policía, institución democrática cuyo único interés es contribuir a una sociedad de paz. Así lo dijo en su discurso de la conmemoración de los 83 años de vida institucional. Se refirió a varios temas de interés: la situación carcelaria, la pandemia, la creación de la Universidad de la Policía, entre otros. El 2020 batimos récord en incautación de drogas con más de 128 toneladas y retiro de las calles de más de 6.000 armas de fuego. Que el Gobierno Nacional ha logrado confirmar el financiamiento para la construcción y equipamiento de 100 UPCs y 6 VCs, fortaleciendo la presencia policial en el territorio a nivel nacional. El Gobierno, asumiendo su compromiso, ha confirmado el pago de más de 400 millones de dólares, cubriendo la totalidad de la deuda del 2020 con el ISPOL. Y también ha garantizado el pago de prestaciones hasta mayo del 2021. La crisis del sistema penitenciario es el síntoma de un problema mayor, llamado crimen organizado, que azota al mundo, pero sobre todo a nuestra región. Sé que como ayer, hoy responderán ante este desafío con la vocación y profesionalismo hasta vencer esta amenaza. Me refiero al crimen organizado.
Los momentos de crisis despliegan las potencialidades de una institución. Así lo aseguró el comandante general de la Policía Nacional, general Patricio Carrillo, quien además indicó a propósito de la fecha que las labores de la institución siempre se enmarcan en el respeto, el derecho y las libertades individuales. Escuchemos más de su intervención. Durante el año 2020 y lo que va del presente, 144 vidas de valientes uniformados se han perdido. Otra prueba a la institucionalidad constituye la crisis penitenciaria. Aunque no nos corresponde estar en las cárceles, estamos como última defensa para restablecer el orden ante conflictos persistentes de un sistema con graves problemas estructurales. La normativa nacional e internacional no permite a la policía el tratamiento de los privados de libertad. Apoyamos, subsidiamos, respondemos con firmeza, pero que quede claro, no somos la institución responsable de la custodia y del tratamiento. El rescate del Fondo Previsional de la Seguridad Social Policial ha sido y es una causa común, y en cuya virtud la Comandancia General ha desplegado todos sus esfuerzos para encauzar legalmente ante la Corte Constitucional la acción pública de inconstitucionalidad de una ley que nos ha perjudicado tanto. En el afán de precautelar actuarialmente los recursos que aseguren una jubilación adecuada de las y los policías y la misma supervivencia del ISPOL. Es necesario implementar una política anticorrupción. En este sentido, se ha iniciado el gran proyecto de transparencia para obtener la certificación anticorrupción ISO 37001. Y en la penitenciaría de Guayaquil, un guía custodia un promedio de 240 privados de libertad en cada turno de trabajo. Ese es uno de los 4 centros que registraron amotinamientos en los que fueron asesinados 79 personas en un solo día. El déficit de celadores en el sistema de rehabilitación es del 70% y no hay una fuerza de reacción para hacer frente a la violencia. La falta de presupuesto ha impedido vincular a más personal desde el año 2017. La masacre en 4 cárceles del país evidenció un problema que no es reciente. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad por sí solo no pudo controlarlo. Requirió apoyo urgente de la policía que colabora desde el año 2014 y de los militares. Y sacó a flote que el sistema no ha sido diseñado para afrontar este tipo de situaciones. Los señores policías que nos ayudan 2000 amablemente, pero están en las tareas de los filtros, a veces de máxima seguridad, pero tampoco tienen el material fundamental que es el equipo de autoprotección. La principal dificultad son los escasos guías penitenciarios, que en hechos como estos son vulnerables. Los privados de libertad saben que el personal no está listo ni presto para reaccionar. Es más, ellos los han intimidado tanto que hasta los han secuestrado momentáneamente. Edmundo Moncayo, director del SNAI, expuso las cifras. En el Centro de Rehabilitación Sierra Centro de Cotopaxi, localizado en La Tacunga, hay 58 celadores por turno. Cada uno de ellos se encarga de vigilar a 90 privados de libertad. En la penitenciaría de Guayaquil el problema se agrava. Cada turno tiene 40 celadores y en promedio cada uno cuida a 240 personas. En la cárcel regional de la capital del Guayas hay 32 guías por turno que custodian a 77 reclusos cada uno. En Turi, en la provincia de La Suay, en cambio 44 guías por turno deben vigilar a 92 reos cada uno. Las megaestructuras de Turi, de Guayaquil, de Cotopaxi, no tiene la fuerza y el nivel de seguridad que se necesita para al menos contener una barrera física y aplicar un plan de cierre. La Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de Naciones Unidas recomiendan contar con un guía por cada 10 internos. Pero está claro que en Ecuador no se cumple. El déficit alcanza el 70%. Hay 1.460 guías penitenciarios que deben distribuirse por turnos en el día y en la noche los 7 días de la semana para una población de 38.693 privados de libertad en 37 cárceles y 11 centros de adolescentes e infractores. Haríamos 3.800 por cada turno, serían 7.600, póngale usted 7.000 guías penitenciarios que necesitaríamos. El artículo 685 del Código Penal estipula que la seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y que la vigilancia perimetral es competencia de la Policía Nacional. Al interior no existe una fuerza de reacción, que es otra debilidad del sistema.
usted lo que tiene son los guías necesarios, escasos, para poder controlar el orden normal, pero no tiene una fuerza de reacción. De acuerdo con las autoridades, los centros no han contratado personal desde el año 2017. En octubre pasado se suspendió el curso de formación de guías penitenciarios en el que participaban 496 aspirantes. El motivo, no había recursos. Era mi desesperación de conseguir el apoyo para la formación y el incremento al cuerpo de seguridad penitenciaria de hombres. En 2015 fue inaugurada la Escuela de Formación de Guías en la parroquia Tres Cerritos en la provincia del Oro. 2 años después se cerró. Y no se tenga una escuela de formación para capacitar a los agentes de seguridad penitenciario y también para el personal administrativo. Hace falta la profesionalización de los guías que están en servicio y informar a los que se podrían vincular más adelante. Y con una estabilidad laboral. Según los analistas, la formación podría ser el principal eje para evitar que los celadores puedan ser coimados. Este problema, que estalló en medio de las elecciones presidenciales, será una lamentable herencia para quien gane la presidencia de la República. En manos del nuevo gobierno hay un préstamo de 35 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un dinero importante. Según las autoridades, 200 agentes se incorporarían el próximo mes de abril. El Servicio de Rehabilitación abrió una nueva convocatoria para seleccionar a otros 300. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, analiza el recurso presentado por el movimiento Pachakutik y deberá pronunciarse en un plazo máximo de 48 horas para conocer si admite o el trámite va a otro proceso. Pide documentación adicional a esa organización política. Esta es la última carta que se jugaría Pachakutik, que busca que el máximo órgano en justicia electoral permita la apertura de urnas. Ante el Tribunal Contencioso Electoral, el aspirante a la presidencia Yacu Pérez y el coordinador nacional de Pachakutik presentaron un recurso subjetivo contencioso electoral en el que piden que se deje sin efecto la resolución emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral del 26 de enero que dio paso al recuento de 31 actas. ¿Por qué hay ese recelo de no abrir las urnas? Solicitan al TCE que disponga la apertura de los paquetes electorales y el conteo de todos los votos contenidos en las 20.050 actas con supuestas inconsistencias que el movimiento entregó al Consejo Nacional Electoral. Como yo subí estos un poco más de 600 votos, entonces haciendo el cálculo con la totalidad de las actas que yo impugné, yo también voy a subir y el resto poco más van a tener 0 votos o van a disminuir. No necesariamente es así. Pues entonces, quien denuncia fraude o quien denuncia irregularidades está en la obligación de demostrar ese supuesto fraude. No es que el acusado tiene que demostrar. Mediante sorteo, el TCE designó al juez Fernando Muñoz para que analice la causa. El magistrado deberá dar una respuesta en un máximo plazo de 48 horas o 2 días para conocer si se admite o no a trámite. Pero antes deberá verificar todos los requisitos. Si es que de pronto algún requisito no está cumplido en este recurso, le mandan a completar o a aclarar al impugnante, en este caso al señor Pérez, pero si es que se cumplen estos requisitos, se admite a trámite. Ese recurso, de acuerdo al Código de la Democracia, aplica para resultados numéricos cuando los consignados en las actas de escrutinio contengan errores aritméticos que generen un perjuicio a la organización política. Luego de la admisión, la causa deberá ser resuelta en un plazo de hasta 15 días. El juez deberá ejecutar las diligencias pertinentes, recabar la información dentro de la investigación e incluso podría pedir al CNE que remita los paquetes electorales para proceder con un recuento voto por voto y elaborar luego un proyecto borrador de sentencia para que el Pleno analice y emita un dictamen. Caso no consentido que el Tribunal Contencioso Electoral aprobase la apertura de urnas. Será nuestra responsabilidad apoyar en esa gestión y realizar tal trabajo, obviamente bajo la supervisión del Tribunal Contencioso Electoral. Se resuelve y ahí cualquiera de las partes puede presentar
un recurso de aclaración o ampliación, porque considera que tal vez la sentencia no es del todo clara, existe cierta obscuridad. Es la última carta para Pachacuti. Luego de este trámite no habría la posibilidad de interponer otro recurso. Se puede presentar la recusación y ahí evidentemente el pleno del tribunal tiene que conocer eso y ahí se dilata más. El juez también podría excusarse de tratar la causa y en ese caso el proceso sobrepasaría los 15 días de plazo porque primero el pleno debería resolver los recursos. En el eventual caso de que el TCE no pueda resolver la causa en los próximos 15 días, la campaña electoral para la segunda vuelta según el calendario arrancaría el 15 de marzo con los candidatos finalistas proclamados hasta el momento por el CNE, es decir, Andrés Arauz de la Alianza del Correísmo y Guillermo Lasso del pacto entre Creo y Partido Social Cristiano. Entonces, nuevamente se repetiría la carrera contra el tiempo que ocurrió en la primera vuelta. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto y en los mecanismos para evitar las aglomeraciones en los recintos, trabaja el Consejo Nacional Electoral con el fin de corregir los errores de cara a la segunda vuelta presidencial. A partir del 10 de marzo, en el portal del órgano electoral, se habilitará la plataforma para la capacitación de quienes no cumplieron con este requisito. Aunque el Consejo Nacional Electoral todavía no ha informado sobre la cifra de ausentismo de los miembros de las juntas receptoras del voto, el consejero José Cabrera asegura que el número aumentó respecto de procesos anteriores. No asistieron por justamente el temor a la pandemia. En muchos casos se tuvo que solicitar a los ciudadanos que se encontraban en la fila que colaboren como miembros de juntas receptoras del voto, los cuales no estaban capacitados. De cara a la segunda vuelta electoral, este es uno de los temas en los que ya trabaja el Consejo Nacional Electoral. Mejorar, por ejemplo, capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto. Ustedes han visto que todos los reclamos del señor Pérez es en el llenado de actas que se hace de parte de los miembros de juntas receptoras del voto. En la primera vuelta, el 96.7% de miembros de las juntas fue capacitado. Prácticamente casi todos los miembros para este proceso del 7 de febrero. Pero es importante que ellos hagan un refuerzo y refresquen el conocimiento. Pero también trabajarán en aquellas zonas donde se registró el mayor número de actas con inconsistencias, en un reforzamiento de manera focalizada a los presidentes y secretarios para evitar este tipo de novedades. Nosotros sabemos de qué juntas receptoras del voto tuvimos actas inconsistentes en las 4 dignidades. Nosotros tenemos los números telefónicos de estas personas y los correos electrónicos por los mismos que se les notificó y se les invitó a la capacitación, de tal manera que vamos a utilizar esos mismos medios, vamos a invitar a esos presidentes, a esos secretarios, se les va a hacer llamadas telefónicas. La capacitación puede ser presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales o de manera virtual a través de la página electrónica capacitacionelectoral.cne.gov.c, a la que se podrá acceder entre el 10 de marzo al 10 de abril. Las aglomeraciones también es otro tema en debate. Se trata de corregir lo que sucedió en los exteriores de los recintos, en donde se formaron largas hileras de electores. El debido distanciamiento exista dentro de los recintos frente a las juntas receptoras del voto, de tal manera que no pase el problema que tuvimos, que en las juntas receptoras del voto estaban vacías mientras la gente estaba aglomerada en las afueras. El consejero Luis Verde Soto señala que se debe mantener la recomendación de acudir a las urnas por turnos, de acuerdo con el último dígito de la cédula. El uso de los turnos en las poblaciones más grandes, en las ciudades más grandes, se vuelve absolutamente necesario y para que, manteniendo la distancia social, logremos tener elecciones más eficientes. Pero que se debe flexibilizar en ciudades con menor cantidad de población o en zonas rurales del país. Los turnos de la mañana y la tarde no funcionaron bien en el sentido en que no había necesidad de ellos. Y no había necesidad de plantear los turnos en las ciudades más pequeñas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Lenín Moreno Garcés se desafilió de Alianza País, partido político con el cual llegó a la presidencia y que fundó en 2006 junto al expresidente Rafael Correa. Mediante un documento, el CNE comunicó este 1 de marzo al secretario ejecutivo de AP que el ciudadano Moreno Garcés Lenín Volter ha presentado la solicitud de desafiliación, renuncia del movimiento Alianza País. Esto debido a un proceso de inicio, el Comité de Ética del movimiento que pedía procesar al actual mandatario por incumplir el plan de gobierno planificado para el 2017 y con el cual logró la presidencia.
Y le contamos también que el presidente Lenín Moreno se pronunció este martes 2 de marzo respecto a la decisión del CAL de no calificar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización enviado por el Ejecutivo. Por su parte, el titular de Finanzas indicó que volverán a enviar el documento porque están convencidos que la reforma legal protegerá la dolarización en el país. Ante la decisión del Consejo de Administración Legislativa de no calificar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, el primer mandatario expresó a través de su cuenta de Twitter: el CAL no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es inconstitucional o no. La Asamblea tiene la potestad y la responsabilidad de tratar un proyecto de ley. No puede, a través de un órgano administrativo, rehuir su responsabilidad de analizar y tratar una ley. Para el abogado Juan Francisco Román, la constitucionalidad en su fondo es competencia absoluta de la Corte Constitucional. No puede, bajo ningún punto de vista, con la premisa de decir que existe inconstitucionalidades de fondo en un proyecto de ley, más aún en un proyecto de ley económico urgente, negarse a calificarlo, porque básicamente no está cumpliendo con los requisitos sine qua non que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa le permiten y lo cuadran para calificar o no un proyecto de ley. Por su parte, el ministro de Economía señaló que esto llama la atención porque aparentemente habría quienes no están de acuerdo en cuidar el sistema monetario del Ecuador y que se remitirá el proyecto de reforma legal las veces que sean necesarias. Yo creo que la única salida del Ejecutivo también es sincerarse un poco con el Legislativo, sentarse a conversar y llegar a un acuerdo de que, repito, esta es, en efecto, la única y la última opción que tiene el Ejecutivo y el Legislativo para darle y entregarle al Ecuador una reforma legislativa, ¿sí?, en la normativa económica que proteja y sustente a la economía ecuatoriana a lo posterior. Entre las observaciones del CAL es la delegación de una facultad del presidente, como es la monetaria, a un directorio independiente del Banco Central. No es otra cosa que levantar una pared de humo sobre realmente el punto medular de la ley. Que el presidente de la República se está despojando de una responsabilidad, no es cierto. Las funciones se delegan, pero las responsabilidades no se delegan. Que el único objetivo del proyecto de ley es blindar la dolarización. Cuando el Banco Central emite su propia moneda, entonces puede intervenir en la economía con esa emisión. Si el Banco Central en dolarización emite, como lo hizo el presidente Correa durante sus 10 años, lo que está haciendo es generar ecuadólares, no generar dólares de verdad. Que no se ocupe la Reserva Internacional como propiedad del Estado. Va a estar en ese jueguito mientras la Reserva le aguante. Y cuando la Reserva ya no le aguante, entonces, ¿qué habrá pasado? Nos habremos desdolarizado al estilo Zimbabue. Uno de los candidatos dice que le va a regalar $1.000 a 1 millón de personas. ¿De dónde va a sacar esos $1.000 millones si no los tiene? Desde el Ministerio de Finanzas no han confirmado la nueva fecha de envío del documento, pero han dejado clara su postura frente a la actuación del CAL al pronunciarse sobre temas constitucionales. La Corte Constitucional siempre va a ser, ¿sí?, una fase de control de fondo, porque es el único que tiene la potestad de decirlo. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y en este mismo tema, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura de no calificar el proyecto de ley de defensa de la dolarización, calificándola de inconstitucional. Afirmó que el tema está resuelto y que este martes será analizado en una reunión entre los representantes del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, donde se estructurará un nuevo documento para ser debatido en los próximos días.
El día de hoy hemos hablado con las autoridades del Ejecutivo y a partir del día de mañana instalaremos una mesa técnica de trabajo con las diferentes bancadas y los representantes del Ejecutivo para encontrar los textos que permitan cumplir con las normas constitucionales y procesar una ley como la que se ha planteado de defensa a la dolarización. Es decir, ¿van a empezar a trabajar para elaborar un nuevo documento, sería, o cambiar el que ya está presente? Revisar el actual, revisar las inconstitucionalidades y con esto presentar un documento consensuado que permita procesar esta ley. Unos $1.000 millones sería la deuda que mantiene el Ejecutivo con los gobiernos autónomos y municipios, según dijo en el espacio de entrevistas de Telediario el titular de la Asociación de Municipalidades, Raúl Delgado. El ministro de Economía había asegurado en la Asamblea el compromiso gubernamental de ponerse al día con estos desembolsos. Delgado aspira a que se cumpla el pago. Supera un poco más de $1.000 millones. Nosotros seguimos insistiendo al gobierno actual y vamos a conversar con los dos candidatos, que uno de ellos finalmente será el presidente de los ecuatorianos, sobre el modelo de equidad territorial que el año pasado nos redujeron alrededor de $763 millones, pero de acuerdo al artículo 118, el primer acuerdo ministerial, nos redujeron un 19%. Nosotros tenemos una deuda pendiente por el IVA todavía alrededor de $160 millones. Está pendiente un poco más de $120 millones de la ley amazónica, de la ley 047, supera los $20 millones, y también por concepto de patrimonio está pendiente alrededor de $16 millones. Autoridades estadounidenses emitieron una orden de captura contra Jorge Cherres y John Luzuriaga, involucrados en un presunto fraude de al menos $800 millones que involucra al Instituto de Seguridad Social de la Policía en Ecuador. Cherres, quien representa a 2 empresas con sede en Panamá, se reunió el 1 de febrero con representantes del ISPOL para determinar cómo pagaría los valores de las supuestas inversiones, pero el tema no se esclareció. Según el Departamento de Justicia norteamericano, las denuncias se presentaron en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, donde reside Luzuriaga, quien fue detenido el pasado 26 de febrero y dio sus primeras declaraciones el lunes. Luzuriaga y Cherres, cuyo paradero se especula sería México, son investigados en los delitos de soborno y lavado de dinero. Según el docente e investigador de la Universidad de las Américas, Nikolaos Kyriakidis, las vacunas que no tienen certificación de la FDA o la Agencia Europea del Medicamento son igual de potentes en un 95% para combatir el COVID-19. Esto en referencia a la seguridad que representaría para Ecuador la adquisición de la rusa vacuna Sputnik V o la china Sinopharm. Ambas vacunas tienen las posibilidades de llegar al país por su producción masiva y su eficacia comprobada en países como Chile, Brasil o Argentina. Escuchemos. Haber obtenido una aprobación por parte de FDA, por parte de EMA, que pues es el contraparte de FDA en Europa, pues obviamente eso agiliza mucho más los trámites y pues proporciona una seguridad más alta en el sentido de que pues son agencias conocidas de alta rigurosidad. Obviamente, sin embargo, hay algunas vacunas que nunca van a aplicar para estas agencias. Por ejemplo, las vacunas chinas lo veo muy difícil que apliquen para una aprobación por FDA. La vacuna rusa también es muy difícil por razones geopolíticas o porque simplemente no les interesa obtener esta aprobación. Es una combinación de criterios que tienen que ver con su eficacia, obviamente, con su seguridad, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues, obviamente también con la disponibilidad de la vacuna. Es decir, si nosotros vamos a negociar con una vacuna cuya disponibilidad es casi cero, porque pues otros países han hecho estos negocios previamente, pues ya han reservado dosis, nunca vamos a obtener esta vacuna o vamos a esperar estar en la cola por varios meses. Y otro factor importante, otros 2 factores importantes o criterios importantes son, primero, el precio por dosis y también las condiciones de almacenamiento de estas vacunas. Conocemos que unas vacunas necesitan condiciones un poquito más sofisticadas, un poquito más difíciles para su distribución en áreas rurales y otras vacunas necesitan almacenamiento en una nevera nomás.
6 de la mañana, 32 minutos. Con una inversión de $2 millones, la operadora del aeropuerto de Quito, Quiport, inauguró las nuevas instalaciones en arribo y llegada internacional. Se trata de trabajos iniciados en el 2019, pero que fueron suspendidos en marzo del 2020 por la emergencia. La obra es parte de las obligaciones contractuales como concesionario de esta terminal. El Aeropuerto Internacional de Quito cambió de imagen en las áreas públicas en una remodelación integral de los halls de salida y de arribo del terminal de pasajeros. Obra emprendida por Quiport, pero que el proyecto tuvo una inversión original de 2.18 millones y que tenía que iniciar el 2019. Lamentablemente, por la situación de la pandemia, esto se ha retrasado. En este trabajo han intervenido más de 90 personas. La obra comenzó en diciembre del 2019, pero en marzo se detuvo drásticamente por la situación de emergencia. Quiport continuó el trabajo a partir de agosto del 2020 y en enero de este 2021 ha finalizado para el uso de todos los pasajeros, tanto de arribo nacional como internacional. Por eso era importante dotarle a nuestro aeropuerto a través de materiales como el granito, como la madera, etcétera, a través de texturas como la jardinería, a través de colores y conceptos, darle un mayor sentido de identidad y pertenencia al aeropuerto con la ciudad de Quito y con el país. La remodelación incluyó un reemplazo de 5.250 metros cuadrados en el piso y, por supuesto, también en la obra física de infraestructura, tanto en la atención al usuario como en las áreas públicas. Este aeropuerto que le sirvió al país para la importación de insumos médicos, de trajes de bioseguridad, de medicamentos, de equipo sanitario, de reactivos, de pruebas, con toda la logística para ahora recibir cualquier tipo de vacuna. Esta inversión está dentro del presupuesto de renovación y de actualización que tiene la corporación concesionaria del aeropuerto de Quito y es parte de la obligación contractual de mejoramiento de la infraestructura. Así lo ha dicho el vocero principal de Quiport, Byron Galarza, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Más de media tonelada de droga fue incautada por la policía antinarcóticos en una vivienda en la vía Daule en Guayaquil. Fueron detenidos 2 sujetos que custodiaban el alcaloide que pretendía enviarse a Europa vía marítima. ¡Policía! Llegaron con todo luego de 2 meses de investigaciones que permitieron identificar a los 2 sujetos que custodiaban la droga en el interior de esta vivienda de una de las urbanizaciones privadas de la vía Daule. La policía antinarcóticos de la zona 5 encontró 968 paquetes de cocaína en 33 maletas, más de media tonelada de droga que al parecer pretendían sacar del país rumbo a Europa. Un aproximado en el mercado nacional de $2,5 millones y en el mercado internacional aproximadamente $20 millones. La vivienda era el centro de acopio del alcaloide que ingresaba en las caletas de este vehículo, que también fue decomisado en la intervención. Esta no es la primera vez que las organizaciones delictivas alquilan o compran viviendas en urbanizaciones privadas para operar. La droga estaba marcada con distintos logotipos que ya son investigados. Tenemos el logotipo de Newport, Gangster Tour y a Historial Walking Tour. Se tiene conocimiento y está en esa línea de investigación que esta droga, una vez acopiada, sería enviada por ruta marítima a los diferentes países de Europa para su comercialización. Las facilidades que dan o las características propias de una urbanización no permite determinar qué trasladan en los vehículos. Entonces ingresan, tienen esta facilidad de acceso a las urbanizaciones y permite el acopio desde pequeñas cantidades. Además utilizan para esta actividad vehículos como el que fue incautado en esta ocasión, un vehículo que tenía en su interior cavidades utilizadas como caletas. Ninguno de los detenidos figura como dueño de la vivienda ni arrendatario de la misma, por lo que se investiga la participación de más sujetos en la banda. Y la ampliación a 4 carriles del tramo Riobamba-Ambato se concretó para la conectividad de la región centro del país. El pasado viernes, el ministro de Transporte y Obras Públicas entregó el tramo entre Tuntatucto y Andaluza, que incluye el puente y todos sus accesos y tiene una inversión de $9.2 millones. Al menos 5.500 vehículos circulan diariamente esta arteria para trasladar sus productos e impulsar el turismo y la economía entre las provincias de Tungurahua y Chimborazo. De vialidad que estamos dejando. Lo mismo que vamos a hacer para el tramo desde Balvanera a Cumandá, lo que estamos haciendo acá para trabajar en la vía y en la ampliación de Riobamba a Ambato,
que no se queda con este tramo porque está contratado ya y cancelado también, que es lo más importante, el tramo desde Tuntatacto hasta Urbina. Estamos conscientes y estamos convencidos de que dejamos un mejor país del que hemos recibido, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, pero también estamos convencidos que la única forma de hacerlo es juntos. La única forma de construir un mejor país es cuando se trabaja con la gobernación, cuando se trabaja con los alcaldes. Mañana con 37 minutos es momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio de noticias. Al regresar, nuestro compañero Arturo Barriga nos cuenta en Fanático qué pasa en el mundo del deporte. Ya volvemos.